porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos nuestros? Muy buenos días. Un saludo cordial para cada uno de ustedes en casa, en su oficina, quizá van conduciendo rumbo al trabajo. Gracias por su compañía en las dos señales en este momento de C7 Digital, 25.1 Noticias, 25.2 Cultura, también a través de la radio en el 96.3 de FM, para que usted nos llame, participe hoy con nosotros, escuche nuestro programa. Pero bueno, antes de iniciar, quisiera recordar la fecha. Hoy es miércoles 22 de abril. ¿Qué le dice el 22 de abril? No podemos olvidar que un 22 de abril, terrible 22 de abril, ocurrió uno de los episodios más vergonzantes en la historia de Guadalajara. Ignominioso, diríamos. Todo un barrio explotó, todo un barrio se vio sacudido por las explosiones. 22 de abril 1992. Recordemos esa fecha, porque de pronto uno les pregunta a los jóvenes, te dice algo el 22 de abril, y los jóvenes no saben qué fue lo que ocurrió. 22 de abril de 1992, cuando gasolina en el drenaje provocó que todo un barrio, el barrio de Analco, el sector Reforma, explotara terriblemente, causando muchísimos muertos, mucho dolor, muchas pérdidas humanas y materiales. ¿Y por qué decimos que fue un episodio verdaderamente vergonzoso? Porque luego de investigaciones, lo voy a entrecomillar, investigaciones y demás, el resultado fue: no existen responsables. No existen responsables. Y el sello, así fue dado. No existen responsables, como si hubiese sido una catástrofe, una calamidad, un terremoto, qué sé yo, cualquier catástrofe natural. Pero no fue así. Esto fue provocado por corrupción, por negligencia. Y bueno, no podemos olvidar que esto sucedió de esta manera. No fue una catástrofe natural, fueron personas con nombre y apellido quienes son responsables de toda esta muerte, de todo este dolor y de todo este terrible episodio que vivió Guadalajara en el año de 1992. El 22 de abril de 1992 no se olvida. El 22 de abril lo estamos recordando, y claro que hubo muchísimos boletines oficiales, pero también existió ese testigo de la historia, ese testigo al cual no se le puede sobornar, que es el arte. Y surgieron fotografías y surgieron cuentos y poesía y textos y ensayos que ahí dan cuenta de un episodio verdaderamente doloroso, que fue el 22 de abril de 1992 en Guadalajara, cuando todo un barrio hizo explosión, cuando todo un barrio, producto, subrayo, resultado de corrupción, negligencia y una serie de factores que provocaron estas dolorosísimas situaciones de las explosiones del 22 de abril. No podíamos dejar de comentarlo hoy en su programa A las 9 con usted. Víctor Guzmán con nosotros. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. Pues aquí, efectivamente, recordando este triste episodio en la historia de la ciudad de Guadalajara, y efectivamente no es posible olvidar un evento tan trágico y tan lamentable. En efecto, tenemos que recordarlo año con año. Efectivamente. Y el arte está ahí. Sí, podrán, también. los boletines caducan, se leyeron Sí. en su momento, pero el arte está ahí para testimoniar, Así es, como es su función, para dar cuenta así en la es, historia de una comunidad, y este es el caso de Guadalajara, de lo así que es. ocurrió. Ahí está en el Jardín de Analco esta estela que Contra el realiza... olvido. Contra el olvido, efectivamente, esta estela contra el olvido. Pero bueno, pues hoy, olvidándonos un poco, bueno, separando un poco este asunto de este triste y lamentable episodio, pues ahora vamos a ver la obra de una pintora jalisciense. Vamos a ver una obra de una pintora jalisciense muy importante dentro del panorama de la plástica mexicana, dentro de lo que fue la Escuela Mexicana de Pintura, y se trata ni más ni menos que de María María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, que nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1902. ¿Sí? Y la obra que vamos a ver en cuestión ahora es precisamente una pintura muy simpática. Es una niña, el retrato de una niña con sombrero rojo. Esa es la obra que vamos a ver ahora.
Así que Niña con sombrero rojo de María Izquierdo. Así es. De la jalisciense María Izquierdo. Exactamente, de la jalisciense, como ya lo decía, de San Juan de los Lagos, perdón, de San Juan de los Lagos, Jalisco. Y es un óleo sobre tela de 93 por 75 y es de 1942, efectivamente. Así que María Izquierdo nace en San Juan de los Lagos en 1902, se principiaba el siglo, esa primera década tan especial en México para el arte. ¿Eh? Sí, efectivamente. Y bueno, hay que decir lo siguiente, que María Izquierdo, efectivamente, por la manera de cómo pinta y por los temas seleccionados, pues se convierte también en una de las principales representantes de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿sí? La Escuela Mexicana de Pintura, que es toda esta obra que se produce, digamos, hacia principios de la década de los años 20 y que se prolonga durante todo la vigencia del muralismo, y hay quien se refiere a la Escuela Mexicana de Pintura, específicamente a la obra de Caballete, pero también se incluye también el muralismo como parte de la Escuela Mexicana de Pintura. Así que, ¿a qué corriente pertenece María Izquierdo? María Izquierdo se cataloga dentro de una corriente de un arte ingenuo o naif, más bien, pero dentro de la Escuela Mexicana de Pintura. La Escuela Mexicana de Pintura. La Escuela Mexicana de Pintura tiene que ver mucho también con un evento muy importante. Hacia 1911 se da una huelga en la Escuela Nacional de Bellas Artes, es decir, la antigua Academia de San Carlos, y se da una huelga, y entonces finalmente las puertas de la academia se cierran, y entonces los artistas encabezados por Alfredo Ramos Martínez se abren escuelas al aire libre. Esto es muy interesante porque escogen lugares cercanos a la Ciudad de México, como el Canal de Santa Anita, Xochimilco, etcétera, y entonces ahí es donde se imparten las materias. Por supuesto que la entrada a las escuelas era absolutamente libre también, y entonces se desarrolla un estilo muy interesante, lejos de las reglas académicas, lejos de los cánones académicos. Entonces finalmente la obra que se desarrolla en la Escuela Mexicana de Pintura tiene este sello también, de una mayor libertad, lo cual la hace mucho más fresca y también mucho más en contacto. Los pintores, al estar prácticamente pintando en la calle, pues también pintan exactamente lo que ven, lo que tienen ahí cerca, al alcance de sus ojos y al alcance de su percepción. ¿Qué le parece? Ahí está hoy como invitada especial del programa María Izquierdo, la pintora María Izquierdo, de quien vamos a apreciar, vamos a situarnos frente a algunos de sus cuadros, especialmente esta niña con sombrero rojo, para que usted también tenga la oportunidad de disfrutarla. Si nos está siguiendo a través de la señal de la televisión digital, bueno, vamos a poner en este momento el cuadro, si nos permite, nuestra compañera Claudia Fernández, a cargo de todos estos aspectos. Claudia, por favor, la niña con el sombrero rojo que vamos a ver en este instante, para empezar a describirla. Quienes nos siguen a través de la radio, pues podrán seguir justamente la descripción que de ella nos hará Víctor Guzmán. Adelante, Víctor, con esta niña de sombrero rojo de María Izquierdo. Bien, pues como podemos ver, se trata de un retrato de una pequeñita que posa, está como en un estudio fotográfico, como si fuera un estudio fotográfico, y efectivamente está posando con un gran sombrero rojo que sostiene con su mano izquierda. Pero no solamente tiene el sombrero, también tiene un moño rojo en la cabeza. Y bueno, realmente lo que sucede aquí con esta niña con el sombrero rojo, muy al estilo, efectivamente, muy típicamente dentro del estilo de María Izquierdo, hay una cierta distorsión de las facciones, y lo que llama la atención también es que la niña parece ser que está en un estudio fotográfico de los de la época. Vemos cómo hay un telón de fondo que María Izquierdo lo trata con una grisalla muy, muy interesante. Sí, efectivamente, entonces estamos viendo que es una grisalla en donde aparecen cisnes, aparecen nubes y aparece la luna finalmente también allá arriba. Y independientemente, luego sobre de este fondo, de este telón de fondo, hay un jarrón también, hay una columna que sostiene un jarrón con flores, todo trabajado en esta grisalla que comentábamos hace un momento, y un cortinaje verdoso de un verde seco que también
encuadra a la escena en donde aparece la niña que posa como contenta y a la vez sorprendida frente a la mirada del fotógrafo. Se dice que probablemente se trata de una fotografía de ella misma, de María Izquierdo, de cuando era niña, sobre todo por la espalda tan ancha, era de hombros muy Sí, anchos, María Izquierdo, pero efectivamente estas deformaciones que vemos en las figuras que trabaja María Izquierdo son muy características, lo que implica que precisamente trabajaban sin ninguna preocupación en cuanto a la perfección anatómica, sino que se trataba de trabajar realmente de una manera muy libre e interpretar la anatomía también de una manera muy personal, digámoslo así. Pero este es el cuadro en cuestión, un cuadro muy simpático, en donde los puntos de atracción desde el punto de vista, desde lo cromático, son precisamente el sombrero de color rojo que porta en su mano izquierda y el gran moño que porta también sobre su cabeza. que Entonces, junto al verde van a sí, ser muy atractivo el cuadro. efectivamente. Y también sobre ese gris, que es el fondo del cuadro. Neutral, efectivamente, un gris neutral de colores neutros, blanco, negro y gris en el fondo. Entonces establece un contraste muy importante en la pintura. Bueno, me gustaría leer un texto, si es posible hacerlo de una vez, de María Izquierdo, para poder entender mejor su pintura. Y sí, dice lo siguiente María Izquierdo: siempre ha sido mi propósito buscar en la técnica y en el estilo una personalidad distinta a la que tienen los demás pintores mexicanos. Me esfuerzo para que mi pintura refleje al México auténtico que siento y amo. Huyo de caer en temas anecdóticos y pienso que el mundo de la pintura, un cuadro, es una ventana abierta a la imaginación humana. Junto a esta posición estética poseo una verdadera pasión por el color. Esto es lo que más me emociona de todas las cosas que existen. Con estos elementos, formas y colores de México, me propongo superar cada día más mis creaciones plásticas y tiendo, en cada cuadro, a perfeccionar mi técnica y a enaltecer mi estilo, dándole cada vez más importancia al paciente y laborioso acabado de un cuadro. Esa es mi religión artística. Yo no sé si lo he logrado, pero es mi serio propósito alcanzarlo. Corte y regresamos. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con usted hablando de María Izquierdo, hablando de esta pintora jalisciense, hay que recordarlo, esto es importante. Jalisco siempre ha sido semillero de artistas y la plástica, sobre todo, bueno, la plástica y la música y la literatura, y bueno, algo tiene esta zona, ¿no? Y Niña con sombrero rojo es el cuadro que hemos estado disfrutando, que se revela a todo un mundo de sugerencias, los telones de fondo que se usaban antes en los fotógrafos de pueblo, los contrastes, ese sombrero rojo y ese moño rojo, el costumbrismo de la vida regional. Fue Exactamente. uno de los aspectos que realmente María Izquierdo utilizó, se nutrió para dar cuenta de ellos, ¿no, Víctor? Efectivamente, el costumbrismo de la vida regional y todas sus tradiciones es parte de lo que nutre de manera importante a María Izquierdo. Hay una cuestión muy interesante porque aparece el caballo como un animal arquetípico definitivamente en muchas de sus pinturas. Probablemente en un momento más vamos a ver alguna escena de circo Vamos a en pedirle donde a aparece Claudia un caballo. que nos Ojalá lo permita pudiéramos ver, sí. localizar el cuadro que se llama Escena de Circo, justamente Sí. para seguir lo que está comentando Víctor. Sí, Víctor. Sí, efectivamente, y es muy interesante porque lo repite a lo largo de toda su vida, en toda su pintura aparece el caballo todo el tiempo. Y hay una anécdota curiosa que ella misma relata. Ella relata que siendo muy niña había quedado al cuidado de su abuelo materno y en una ocasión estaban en la feria de San Juan de los Lagos, esta famosísima feria con motivo de las celebraciones que se hacen de la fiesta de la Candelaria, y estaban en el centro del pueblo. Esta es la escena de circo, efectivamente, con el caballito ahí y dos cirqueros niños que están ahí por hacer alguna acrobacia, probablemente sobre este caballito. Pero recuerda María Izquierdo que efectivamente estaba con su abuelo por ahí dando la vuelta en la plaza principal de San Juan de los Lagos, Sí. cuando de pronto irrumpe una manada de caballos desbocados y entra, se mete por entre los puestos, por entre todos estos sitios, y el abuelo
lógicamente para protegerla, la abraza y se echa encima de ella, protegiéndola para que no pudiera ser lastimada por los caballos. Entonces parece ser que esto le dejó una memoria muy fuerte y todo el tiempo está entonces haciendo referencia a los caballos. Este es solo un ejemplo nada más, pero quizá las escenas de circo son las más conocidas también en la pintura de María Izquierdo. Pintó muchas escenas de circo, Sí. conocía perfectamente bien de estos circos pobres, trashumantes, que van por los pequeños poblados y que se instalan por un tiempo y luego ya siguen su camino. Sí. Y estos son los circos que pinta María Izquierdo. Qué atractivo ha sido el circo para tantos pintores, Para tantos ¿verdad? pintores, por supuesto, es un tema recurrente. Desde María Izquierdo hasta Picasso. Por supuesto, pasando por Botero también. Pasando por Botero, que ya hemos visto, claro. Efectivamente. Y que bueno, es fascinante, el mundo del circo es fascinante. Sí, sí es. El circo de antes, lo subrayamos, el circo, ese pequeño circo que llegaba con su murga, Sí. unos cuantos músicos, sí, ahora ya es espectáculo, formal, teatro, Sí, no, recursos, bellísimo, sí, pero es diferente. Es totalmente distinto. Si no, estos eran circos muy humildes, muy pobres, Sí. con algunos cuantos animales. En algún momento dado también ella pintará un elefante y en el circo. Pero en este caso, lo interesante es ver pues que aparece el caballo y aparecen estos dos pequeños cirqueros. Pero se hacía amiga de los cirqueros, de los Claro. equilibristas, de las contorsionistas, y efectivamente estaba muy al pendiente pues de lo que sucedía ahí en el circo. ¿Sabes qué me llama la atención de este cuadro que Sí, estamos viendo, escena sí, de circo Yolanda. en este momento, pintado en 1940? Que la técnica es acuarela Es acuarela, efectivamente. y sin embargo no es la transparencia a la que nos tiene acostumbrado la acuarela, No. sino es una acuarela intensa, Efectivamente. espesa, digamos. Espesa, efectivamente. Es la manera de cómo trabajaba la acuarela. María Izquierdo la trabajaba casi como si fuera un temple. Sí, Sí, sin transparencias. Y efectivamente es una de las técnicas que más utilizó la acuarela, pero trabajada así, de esta manera. Probablemente pensando en que así, haciéndola más espesa, pues conseguiría mayor brillantez en los colores. en efecto, bueno, estamos viendo esta escena de circo. Estamos situándonos frente a cuadros de María Izquierdo. ¿Te parece Sí. si vamos a uno más? Sí, cómo no, vamos a ver otro más. ¿Cuál nos permites, Claudia? Tenemos La Raqueta y tenemos un Viernes de Dolores muy Ah, impresionante. es un altar de Viernes de Dolores, Sí, vamos a efectivamente. verlo, a ver si me lo localizan por ahí. Gracias a nuestros compañeros en la producción, Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa y Claudia Fernández. Gracias por estar apoyando nuestro programa. Y vamos a ver este Viernes de Dolores, un cuadro que cuando me lo sugiere Ahí Víctor y está, lo veo, claro. me impresionó profundamente, Víctor. ¿Por qué tanto, Yolanda? Fíjate, porque Platícanos. me parece el rostro de la Virgen, Sí. me parece todo menos femenino. Qué curioso. Me parece muy fuerte, Sí, casi masculino en sus rasgos, muy cuadrados, sí, muy fuertes. Y bueno, ahí están los colores y ahí están las características de María Izquierdo, pero el rostro me impresiona. tienes razón. ¿Sí? Tienes ¿Qué razón, dices? A ver. efectivamente. No, tienes razón. Y hay otra cosa que me parece aún más interesante. A ver. Hace un momentito veíamos las imágenes de la propia María Izquierdo. Ojalá pudiéramos intercalar también alguna foto ahorita. Y a mí me parece que hay una proyección de sí misma en esta cabeza de la Dolorosa. Porque Sí. también María Izquierdo tenía las facciones muy angulosas. Muy angulosas, Una sí. cara con facciones muy bruscas, probablemente Claro. en un momento dado, Eh, y sin lugar a dudas se trata como de una proyección. ¿Coincides efectivamente. conmigo entonces Sí, en esta coincido, por apreciación? supuesto. Yo no Por conocía este supuesto que sí. cuadro hasta que lo propusiste a los otros, sí. Este Sí. no lo conocía y al verlo me causó tal impacto porque he disfrutado mucho de ver dolorosas de diferentes autores. Sí, claro. Y siempre me ha gustado ver cómo los diferentes autores en su propio estilo nos dan un rictus de dolor, pero de un dolor amoroso muy profundo. Y aquí no, aquí me encuentro un rostro casi hierático. Sí, es cierto, casi hierático, ¿Verdad? efectivamente. Sí, casi hierático, inexpresivo, Sí. hierático. Y Como si quien hubiese fallecido fuese ella, Exactamente. como Sí, si es muy estuviera, curioso. ¿verdad? Efectivamente. Claro, ahí tenemos los elementos que forman parte del código de María Izquierdo, las sandías, la fruta que está toda ahí. Fíjate que yo siento que ella manejó muy bien la naturaleza muerta Sí, y los bodegones efectivamente. y las alacenas y ese tipo de cosas, pero la figura humana no estoy tan segura. No, ciertamente, efectivamente, en la figura humana
no tuve esa preocupación de perfeccionarla, sino que lo hacía así con mucha libertad. Pero aquí en este cuadro, precisamente hace un momento hablábamos del costumbrismo de la vida regional, y efectivamente pues este cuadro corresponde justamente a eso, a las costumbres y usos de un pueblo, efectivamente en donde era usual que el viernes previo, el Viernes Santo, el Viernes de Dolores, se levantaran estos altares, y que ya como tú lo mencionabas, vemos ahí elementos que son muy característicos de estos altares. Sí. Primero que nada, los elementos que son los frutos cítricos, que pueden ser naranjas o limones, con las banderitas de papel picado también. Guayaba, tal vez. Una guayaba probablemente, un pedazo de sandía, una rebanada de sandía, las macetitas con la chía germinada, efectivamente. Y entonces es un cuadro donde efectivamente se ve todos estos elementos costumbristas de cómo se hacía, cómo debería ser un altar de dolores, enmarcado por unas cortinas también ahí translúcidas. De una transparencia muy interesante. Efectivamente, sí. Entonces es un cuadro que a mí me pareció interesante también verlo ahora, por lo mismo, por lo que significa dentro de este costumbrismo de la vida regional. Y entonces, pues por eso estamos viendo también este cuadro de María Izquierdo, Esto sí es que no es la única dolorosa que hizo, no es el único altar de dolores que hizo, pintó varias dolorosas también, y altares de muertos también. Entonces también es parte de los temas escogidos por María Izquierdo. Muy bien. Viernes de Dolores, un cuadro pintado, se supone, entre 1944 y 1945. Efectivamente. Estamos en vivo esta mañana hablando nuestra serie Frente a una obra de arte, frente a varias obras de arte hoy que ha elegido Víctor Guzmán para compartir. Y pues hemos visto esta del retrato de la niña con su sombrero rojo, y hemos hablado también de la escena de circo, y estábamos ahora con Viernes de Dolores. Vamos a un cuadro más, si les parece. Tenemos La Raqueta, todavía es otro de los cuadros diferente que nos ha pedido Víctor para analizarlo aquí con ustedes. Vamos a ver qué nos dice este óleo sobre tela titulado La Raqueta. Sí, La Raqueta me parece un cuadro muy interesante, probablemente de los cuadros más interesantes de María Izquierdo. Bueno, ella cambió otra vez a la escena del circo. Ahorita le pedimos a Claudia que nos deje La Raqueta, por favor. Sí, por favor. Es uno de los cuadros más interesantes, a mí me parece, dentro de la producción de María Izquierdo, sobre todo por la composición, lo vamos a ver ahorita, en donde aparecen en primer plano una mesa, y efectivamente es una mesa donde hay varios objetos. El objeto que llama la atención allí es justamente una raqueta como para jugar tenis, efectivamente. Aparecen las pelotas, ahí aparecen unos guantes, y se ve también una especie como de cono, que probablemente sea como una corneta o algo así, probablemente. Y del lado derecho parece ser el teclado de un piano, efectivamente. Se alcanza a ver un poco un candelero de los que se usaban en estos pianos antiguos. Y al fondo una ventanita muy pequeñita, cuadrada, a través de la cual, con la perspectiva, efectivamente, muy centrada, muy lograda, efectivamente. Pero me parece un cuadro muy interesante por la composición. Sobre todo, acaba por sugerir una buena cantidad de historias ahí en este cuadro. Vemos la raqueta, vemos las pelotas, vemos varios objetos, y efectivamente nos sugiere varias historias. ¿Quién dejó la raqueta ahí? Corte y regresamos con todos ustedes. Adelante el corte. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, continuamos con ustedes. Estamos esta mañana hablando de María Izquierdo y situándonos frente a la obra de María Izquierdo para ver qué nos dice, qué nos comparte María Izquierdo, pues a través de su expresión pictórica. Y sí coincidíamos, Víctor Guzmán, nuestro amigo, gran colaborador de este programa, y su servidora, coincidíamos en que sí se proyecta bastante en las mujeres que ella pinta. Muchas tienen rasgos muy similares a los de ella misma, ¿no? Sí, parece ser que hay una proyección ahí de ella misma en estas figuras. Se hizo varios autorretratos también, por supuesto. Desafortunadamente no tenemos ninguno ahora con nosotros, pero como tú pedías, ojalá pudiéramos ver otra vez de nuevo La Raqueta para continuar hablando acerca de este cuadro.
pero mientras tanto habría que decir que María Izquierdo fue la primer pintora mexicana en exponer su obra en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, Sí, sí, en una exposición que se hizo allá, y junto con Tamayo, por cierto, fue compañera de Tamayo por un tiempo, antes de que Tamayo conociera a Olga, quien fue su mujer y el resto de su vida. Pero cuando María Izquierdo, que estuvo un tiempo en la escuela de San Carlos, en la Academia de San Carlos, conoció a Tamayo allí y estuvieron juntos por una temporada y se conocieron y trabajaron juntos por mucho tiempo. Hay una retroalimentación. Yo creo que si vemos algunos cuadros de María Izquierdo y los comparamos con los de Tamayo, hay una similitud sí. importante. Fíjate qué interesante, ya que Sí, estamos hablando un poco de su vida. sí. Ella después se va a Coahuila y conoce ahí a un hombre bastante mayor que ella Efectivamente, y se casa con se él. casa con él. Abandona toda actividad, cuando menos públicamente, exposiciones y demás. Tal vez, sin duda, seguiría pintando, pero ya para dedicarse a ser mujer y madre. Y posteriormente dice la vida de su historia que ella tiene razones, no las precisa, pero razones para separarse de este hombre mayor Sí, y escapa y se casa, se divorcia y se casa después con Cándido Posadas. efectivamente, ¿Mm? María efectivamente, Izquierdo. efectivamente. Y tiene dos hijos, a quienes luego después también va a pintar. Pero yo creo que ojalá pudiéramos ver la raqueta de nuevo, por favor, para poder ampliar un Ahí poco está. más. Sí, es un cuadro de un colorido muy cálido, es un cuadro muy cálido y como decíamos, sugiere una gran cantidad de historias. Como tú lo comentabas, o lo comentábamos hace un momento, Yolanda, el tenis era una actividad, era un deporte que se jugaba mucho en aquel tiempo también. Lo que llama la atención es que efectivamente pertenecen a un determinado, como a una determinada clase social, los guantes, la Sí, raqueta y el todos estos piano. elementos, el piano, pero curiosamente vemos allá al fondo ese muro como muy descarapelado, como con una textura muy curiosamente, como muy desgastado, precisamente alrededor de la ventana. Entonces esto lo hace muy interesante, precisamente este contraste que hay entre estos elementos que sugerirían que es la casa de una persona de un cierto estatus económico, pero que a fin de cuentas también por otro lado allí la casa está como con un cierto descuido, con una textura que me parece muy interesante, Sí. que le da un carácter muy especial al espacio y al cuadro mismo. Entonces eso me parece que sí es muy interesante. Yo subrayaría también de este A ver. cuadro, Víctor, la calidez del cuadro. Sí, 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 Es un cuadro efectivamente. cálido, Es cálido, toda la gama totalmente. cromática es Ujú, de colores muy cálidos, la superficie roja de la mesa ujú. y los colores del muro, efectivamente también en colores rojizos, Ocres. naranjas, ocres, vermellones. Ujú. Efectivamente es un cuadro muy cálido, efectivamente. Pues yo coincido contigo en que es uno de los cuadros más interesantes. A mí también me encanta este cuadro. Por eso te decía que desde mi muy humilde opinión, María Izquierdo manejó muy bien todo lo que fue naturaleza muerta, bodegones, Sí, costumbrismos plasmados así. Mira, ahí está incluso el ahí está un antifaz antifaz también, que no habíamos efectivamente, comentado. no lo habíamos comentado efectivamente, y ahí se ven muy claramente ya todos Ujú, los elementos que están sobre la mesa. Bueno, y ahí está. volvimos otra vez ya a la escena de Ese circo. cuadro le gusta mucho a Claudia Yo creo y que a mí sí. también. No, efectivamente las Sí, escenas de circo son muy bonitas, son muy bien logradas en muy los cuadros llenas de de María Izquierdo, color. muy llenas de color. Hay que subrayar eso, el color, la paleta de María La Izquierdo, paleta de ¿no? María Izquierdo, tal y como ella misma lo dijo a través de las palabras que leí hace un momento, el color para ella era lo más importante, era lo que más le interesaba. Y efectivamente, sus cuadros son llenos de color, en general, Ujú. son llenos de un colorido extraordinario, tanto tratándose de temas en donde aparecen personajes, como en las alacenas, como en los altares que pinta, o en las naturalezas muertas también, o bodegones, que también tiene varios en su, en su haber. Es interesante también subrayar que en la actualidad una gran parte de la obra de María Izquierdo se encuentra en museos extranjeros. Efectivamente, efectivamente, su obra es muy cotizada, fue muy cotizada y los museos de fuera de México adquirieron mucho su obra. Ahí se ve ahora ese colorido del que hablábamos precisamente en este altar de la Virgen de los Dolores, con un candelero también ahí de hoja de lata,
efectivamente, Sí. y volvemos a la raqueta. ¿Toca el surrealismo por momentos, María Sí, Izquierdo? efectivamente, sí, muy bien, Yolanda, qué bueno que lo mencionas. Sí, efectivamente, toca el surrealismo. En muchos de sus cuadros de pronto hay imágenes que parecen surreales, incluso las mismas escenas de circo que describe de pronto por la conjunción de elementos que aparecen en estos cuadros, parecen ser realmente cuadros surrealistas también. Bueno, el mundo del circo ya de por sí es un mundo que de alguna manera podríamos considerar que también está muy cercano a la frontera Sí, del surrealismo. sí, aunque yo precisaría aquí siguiendo el pensamiento de Alejo Carpentier, que más que surrealista, el mundo del circo es lo real maravilloso para Eso sí, nosotros. efectivamente. Y que por cierto, si me lo permites, Víctor, si me lo permiten, amigos, les invito a una conferencia, a una charla que me han invitado a ofrecer en el Club Providencia, que se encuentra ahí por Mariano Otero, cerca de Mural. Ahí está, me han invitado el doctor Yair Barba a ofrecer una conferencia justamente sobre de lo fantástico a lo real maravilloso en Latinoamérica, en la Claro. literatura latinoamericana. Esto es el próximo viernes. El viernes en el Club Providencia, 8 de la noche, 8:30 de la noche, por si ustedes están interesados en acudir, en asistir. Entonces, bueno, aprovecho para comentar, porque es un tema que a mí me apasiona, ¿eh? Lo fantástico, el realismo mágico, lo real maravilloso, el surrealismo, son diferentes conceptos, a veces muy sutiles diferencias, pero muy Con sutiles claras, diferencias, sí, efectivamente, pero sí, creo que tienes razón, el circo pertenecería también a lo real maravilloso, ¿verdad? aunque para mí, por las memorias que tengo también infantiles de mi asistencia al circo, a mí de pronto me parecía efectivamente una realidad eh, poco comprensible al ver todos estos fenómenos que Sí, se presentaban también en el circo, la claro. mujer más gorda, la mujer barbada, Pasen a ver etcétera. a la mujer araña. Oh, sí, ¿Sí? efectivamente, todos estos Sí, ahora elementos. decimos, es que no es el tema propiamente lo que puede o no ser surrealista o realismo fantástico, sino el tratamiento, El ¿no? tratamiento, El la manera de tratamiento cómo que se los le da al trabaja, tema, claro. efectivamente. Habrá temas de Sí, profundo realismo sí, abordando el circo, sí, habrá otros verdaderamente surrealistas y otros, efectivamente. pero en fin, algo más, Hay una Víctor. llamada aquí, ¿no no quieres que la lea, ¿Sí? Fernanda? Desde Maite y María Fernanda, me mandan un recado, dice, te estamos escuchando en el Museo Pantaleón Panduro. Uy, un saludo para Una ustedes. felicitación, un saludo para Maite y María Fernanda, con mucho gusto. También María Torres, Eh, muchas felicidades por el programa, siempre es tan interesante para todos. Y bueno, Víctor, no habíamos dado el teléfono, estar pues inmersos en el adelante. tema 30 30 53 50. Gracias María Torres que nos llama y gracias a todos ustedes que sé que nos están escuchando hoy colocándonos frente a una obra de arte. Yo sé que Víctor se tiene que retirar porque tiene un curso justamente a las 10, así que sale Exactamente. faltando 15. Para cerrar esta parte, ¿qué nos dirías, Víctor? No, yo creo que precisamente lo que habríamos de hacer es quedarnos justamente con estas imágenes eh, ingenuas, un tanto cuanto ingenuas, naive, de la pintura de María Izquierdo, pero con esa frescura también, con esta calidez que tienen. Ahí vemos un acercamiento de la niña con los ojos muy abiertos frente al fotógrafo que justamente la va a retratar, Vestida de vestida marinerita, como de marinerita, efectivamente. Sí hay una cierta deformación del cuerpo, ¿verdad? sí hay una cierta deformación, pero precisamente esto es muy característico también en la manera de cómo trabaja la anatomía María Izquierdo, como les decía yo, libre de todos los cánones académicos. Aquí, por supuesto, no se ciñe a una representación anatómica perfecta, sino que lo pinta con esa mayor libertad. Y realmente es un cuadro que a mí sí me gusta bastante, también es de los que más me gustan, esta Sí, niña, y sobre sí. todo con este telón de fondo pintado en blanco y negro, con estas grisallas, como ya lo decíamos. Entonces, esto es Sus cisnes precisamente ahí. el cuadro que hoy escogimos y que esperemos que hayan disfrutado. El contraste del sombrero rojo y el moño grande en su Sí. cabeza también. Una niña que estaba precisamente muy bien vestidita, muy bien arreglada, muy elegante para la fotografía y finalmente para la pintura que acabamos de ver. Oye, ¿ya no existen estos fotógrafos en Guadalajara? Digo, con esto de la cámara digital que todo el mundo toma sus fotos,
Pero los No, estudios siguen existiendo. Los estudios siguen existiendo, pero bueno, no sé si utilizan telones todavía como estos que acabamos de ver ahorita en esta. Yo creo que Yo no. creo que no. Yo creo que Ahora no. ya hay otras técnicas más Porque en contemporáneas. los portales había estudios de Por fotografía, supuesto, tú claro. recordarás. Había Arturo Gil, que tenía sus fotografías, y a las niñas del colegio, a todas las colegiantas, nos enviaban a la fotografía ahí por donde estaba el Dairy Queen. Ahora sí que es Juárez, y por Por ahí tenía Juárez. su estudio Arturo Gil, muy Sí, jovencito. claro. Y todas las del colegio, una por una entraban a tomar las fotografías Mira. para tus boletines y para tus certificados, en fin. Vamos a ir a un corte. Víctor, gracias por Gracias estar con a ustedes. nosotros. Me da mucho gusto que hayas estado hoy con nosotros No, y al que nos contrario, hayas muchas gracias, Yolanda. permitido disfrutar la obra de María Izquierdo. Tenemos más invitados para usted aquí en su programa Las 9 con usted. Gracias, Víctor Guzmán. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, tenemos ahora invitados en el programa para que nos hablen. Seguimos con la plástica. Nos acompaña Norma Mendoza, representante de los medios del museo, del MUSA, y también nos acompaña Óscar Moreno, encargado de educación del Museo de las Artes, y están con nosotros para invitarnos a una exposición muy interesante, una colectiva, 21 años en la colección del museo. Así que adelante, Norma, ¿de qué se trata? Hola, buenos días a todos tus radioescuchas televidentes. Pues sí, el Museo de las Artes inauguró el 26, si no me equivoco, de abril, ya hace un tiempo. La colección es una reinterpretación de la colección del Museo de las Artes. Son 21 obras de 21 artistas del siglo XXI. Y precisamente son 21 obras que tratan los temas que hemos estado abordando, por decir así, desde finales del siglo pasado a la fecha, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza, la ecología, la sociedad del riesgo, la indiferencia. ¿Cuántos cuadros componen esta colección? 21. Norma, ¿son escogidos o son los 21 que tiene ya el museo como colección? No, el museo tiene A eso me refería. ciento y tantas piezas. ¿Cuántas piezas tendrá esa colección? Eso es Sí, lo que te preguntaba. si no me equivoco, son 136 piezas, Y eligen 140. 21. Y en este caso elegimos 21, precisamente es una interpretación de la colección del museo para poder tratar los temas de este siglo. Óscar, ¿qué nos dices? Tú vas a trabajar talleres aprovechando esta exposición. ¿De qué se trata, Óscar Moreno? Así es, bueno, la invitación también a todos los jóvenes, sobre todo de universidad y preparatoria, a participar en 2 sesiones de diálogos con jóvenes. Nos interesa mucho abrir espacios de expresión para jóvenes, donde nos digan qué piensan sobre el arte contemporáneo en general y particularmente sobre la exposición 21-21, que es la que acabamos de comentar ahorita hace un momento. Entonces, exposición 21-21. Hoy nos la comparten Norma Mendoza y Óscar Moreno. Pero también tenemos, le voy a pedir a Ángeles que nos permita que pasen, por favor. Tenemos a 2 artistas invitados para hablar de su participación plástica del siglo XXI en la colección Musa, es lo que hoy nos están compartiendo. Y llegan con nosotros Francisco Morales, artista plástico, y llega también con nosotros Consuelo Velázquez, ella también es artista plástica, para decirnos cuál es su participación en esta exposición. Francisco, buenos días. Buenos días, muchas Adelante, gracias. platícanos un poco sobre tu obra. Brevemente, se trata más o menos como de dar una semblanza de los lenguajes que se han manejado en los últimos tiempos. Todas las obras de alguna manera están descontextualizadas porque son parte de series. Como lo comentaba Norma, esta colección se hizo una curaduría para darle al público como una muestra de los diferentes lenguajes. Hay desde la figuración, la abstracción, arte conceptual. ¿Tú radicas aquí en Guadalajara, Yo radico Francisco? en Guadalajara, sí. ¿Y desde cuándo pintas? Desde ¿Toda tu vida? Toda la vida, sí. Así que Francisco Morales, ¿qué definiría tu pintura, Francisco, para que el público se entere, busque tus cuadros? Mi pintura o mi quehacer artístico, Sí. mejor dicho, es como una búsqueda de lograr un equilibrio entre el concepto y la estética, ¿no? ¿Qué nos dice Consuelo Velázquez, también artista plástica? ¿Consuelo? Buenos días. Bueno, mira, mi pieza es una ¿Quieres instalación. acercarte un poquito más al micrófono Sí, cómo para no. que te escuchen mejor? Mi pieza es una instalación, es un concepto que a través de mucho tiempo estuve pensando para hablar sobre el maltrato infantil. Esta pieza es parte de un concepto que lleva también los instrumentos de tortura, y en esta ocasión el museo toma como representando toda la
la colección, digamos, del concepto, a un columpio. Un columpio con tejido a gancho, como las abuelitas, tamaño natural, y sobre todo, bueno, es un proyecto que he querido sacarlo a la luz para hacer pues conciencia, ¿no?, sobre el maltrato infantil a nivel, pues, mundial, ¿no? En este caso me interesa mucho mi ciudad. Y esa es la pieza que estoy presentando. Hay otra parte donde aparece el burro de planchar, todos los instrumentos cotidianos del hogar, domésticos, con el que maltratan a los niños, un tacón de un zapato, un palo, la plancha, los cigarros, es parte también del concepto. Uh-huh. Ese es mi ¿Por proyecto. qué esa preocupación, Consuelo? Bueno, mira, yo desde niña fui una niña muy mimada, muy querida, y veía cómo maltrataban a los niños, ¿no? Los vecinos o en las escuelas, y a mí me dolía muchísimo, me asustaba mucho ver eso. Me fui a vivir a otras partes de la República y yo seguía viendo el canal de Guadalajara y empezaban las noticias de los niños encadenados, que sé que existen en todas partes del mundo, ¿no? Pero me aterraba ver esa idea y empecé a armar mi proyecto de esa manera para hablar sobre el maltrato infantil. ¿En general son instalaciones siempre o manejas cuadro de caballete o manejas...? También soy artista plástica y conceptual. ¿Qué importancia, Francisco, tiene esta exposición que nos presenta plástica del siglo XXI, 21 autores en la colección del MUSA? Insisto yo en esta cuestión de darle como a la gente, al público, una mayor... sí, despertar el interés por los diferentes lenguajes, ¿no? Que no nos casemos nada más con una propuesta. Sí hay como incursiones, yo creo que eso las hace especial. Normalmente las exposiciones se hacen específicas, con un lenguaje específico, la abstracción, la figuración, el lenguaje conceptual, y en este caso hay una oportunidad de ver las cosas. Lo importante es filtrar el gusto personal y reconocer la calidad, ¿no? Interesarse en las propuestas, ¿no? Claro, conocer ese espectro tan completo, ¿no? Justamente. Ah, qué interesante. Ahora, ¿qué opinan ustedes del movimiento plástico en este momento en Guadalajara? ¿Es propicio? ¿Se apoya a los artistas? ¿Qué me dirían al respecto, Francisco? Pues yo pensaría que estamos cruzando por una etapa poco complicada. Los apoyos institucionales sí están surgiendo. Las propuestas nuevas al principio causaron, estoy hablando a lo mejor de hace 10 años, uh-huh, causaron confusión porque pasamos de un lenguaje muy costumbrista a un lenguaje conceptual completamente radical, ¿no? Entonces ahorita parece ser que ya empieza a haber una costumbre visual, ya empieza a haber una costumbre intelectual en acceder a estas otras propuestas, ¿no? Norma, ¿cuál sería tu opinión al respecto sobre la pintura en Guadalajara? Consuelo. Sí. Bueno, mira, yo sí en un principio veía que Guadalajara se nos atoró un poquito porque tendía mucho a lo figurativo. Ahorita veo que hay más apertura a la abstracción y al arte conceptual y me da mucho gusto porque yo estuve fuera de la ciudad por muchos años y ya siento el cambio, aunque yo quisiera que hubiera más apoyo institucional. Eso sí, me gustaría a los artistas tener más apoyo de las instituciones. Yo diría que no solo de las instituciones, también del empresariado, de la industria. No, bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Como ocurre en otros países, sí, ¿no? Sí, se comprometa más esta parte. Sí. Bueno, pues ¿usted qué opina de todo esto, amigos nuestros? Estamos esta mañana en nuestra vertiente frente a una obra de arte. Hemos disfrutado, por supuesto, de la obra de María Izquierdo con la presencia de Víctor Guzmán y hoy nos invitan Francisco Morales, Consuelo Velázquez, Óscar Moreno ha estado con nosotros, que va a manejar talleres con los muchachos, es el encargado de educación del MUSA, y también Norma Mendoza, que es la encargada de los medios, para hacer esta invitación. Usted puede visitar el Museo de las Artes. Le recuerdo que está ahí en Juárez y Enrique Díaz de León, y que incluso se puede visitar los domingos. Si usted le gusta caminar por la vía recreativa, detenerse por ahí sería interesante. También, si a usted le interesa el curso que se ofrece en el MUSA, le voy a dar un teléfono para que
pida y pueda hacer cita. 31 34 16 64. Repito, 31 34 16 64. Pide la extensión 12779 y usted puede acudir y a lo mejor con un grupo de estudiantes para trabajar talleres con base en esta exposición. Y antes de concluir el programa, al inicio hablábamos del 22 de abril. Bueno, quiero decirle que la Brigada 22 de abril en Analco nos ha informado que el Arzobispado de Guadalajara no les permitirá realizar la tradicional misa conmemorativa por las explosiones de hace 23 años, que año con año se realizaba a las 10 de la mañana, nos están informando, pero sí habrá una misa vespertina la tarde de hoy, del 22 de abril, en el templo de San Sebastián de Analco. Esa es la invitación. Misa vespertina para conmemorar, para recordar estas explosiones, dolorosísimo episodio en Guadalajara del 22 de abril de 1922 a 23 años de distancia. Será una misa por la tarde en el templo de San Sebastián de Analco, en donde está confirmada la presencia incluso del cardenal Francisco González Ortega. Estamos viendo en pantalla unas imágenes que yo tomé, su servidora tomó, fui a esta zona para tomar el testimonio de la gente a nivel popular. Pintaron este tipo de murales en una escuela, memoria del 22 de abril. ¿Quieres ponernos otras, por favor, Claudia? Aquí está, abril 22 no se olvidará. Estos son murales que están sobre la banqueta junto a la escuela. 22 de abril no se olvidará. Quise ir a tomar estas fotografías para compartirlas con ustedes y ver cómo ahí, en esos barrios, en ese sector Reforma, donde hubo 14 kilómetros de cicatrices, no lo olvidan, como no debemos olvidarlo nosotros tampoco. Quise compartir, gracias Ángeles por el esfuerzo, porque llegamos con las fotografías así como corriendo. Ahí está lo que en las paredes junto a la escuela están esas fotografías. 22 de abril no se olvida ni se olvidará jamás. Y esa conclusión de no existen responsables, como si hubiera sido una calamidad meteorológica, fue un golpe más para nuestra ciudad de Guadalajara. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su compañía. Les espero mañana, jueves de cine. Hasta entonces, que tenga muy buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.